Hola, ¿qué tal? El día de hoy vengo a presentar mi laboratorio número 4, el cual consiste en hacer comunicación por medio de I2C. Para este laboratorio era necesario implementar 3 esclavos, 2 microcontroladores y un sensor, los cuales mandarían señales individuales al maestro y el maestro se encargaría de mandarlas a una pantalla LCD. Como vemos aquí, el primer esclavo es un conversor ADC, que lo que hace es mover este potenciómetro y dependiendo del valor que tiene, así cambia la pantalla. Por otro lado, estaba el segundo esclavo, que es un contador ascendente y descendente. Al momento de presionar el botón, si yo presiono el botón, incrementa el contador con un poco de delay. Y al momento de presionar el otro, también decrementa. Entonces, finalmente tenemos el sensor de temperatura, el cual al momento de modificar su valor, si yo lo modifico aquí a 87 por ejemplo, se va a tardar un poco, pero va a llegar al mismo valor. Y si yo lo incremento rápido, digamos a 101, va a cambiar la pantalla LCD de la misma forma. Se tarda un poquito el delay y por eso cambian algunos valores, pero básicamente este es el funcionamiento de todo el circuito. Pasemos a hablar ahora entonces de lo que sería el código de nuestro proyecto para que funcione todo. Primero hablemos un poco de los slave y después pasaré a hablar de lo que es el maestro. Con respecto a los slave, primero tenemos que mandar a llamar la librería I2C. Esta librería se repite tanto para maestro como para los esclavos, porque lo único que define quién es quién va a ser la configuración inicial en el setup del address, por ejemplo para los slave, o para la función inicialización del master, y así ya queda configurado quién es quién, pero los tres necesitan tener la misma librería de I2C. Luego para el slave del ADC, lo único que vamos a mandar a llamar va a ser la librería ADC, que lo que va a hacer es programar la interrupción para que nos regrese el bit menos significativo y el bit más significativo, y otra función que simplemente inicie la conversión. Después lo que tenemos aquí en el slave va a ser la interrupción del ADC, que como ya dije manda a llamar los bits más significativos y menos significativos. Y ya después en la interrupción del I2C, lo que vamos a hacer aquí abajo, si el master está pidiendo lectura de datos, lo que vamos a hacer es mandar tanto una suma del bit menos significativo con el bit más significativo. Y lo mandamos aquí al buffer para que le llegue al maestro. Simplemente después en el loop principal, lo que vamos a hacer es mandar a llamar a hacer la conversión con la función que vimos anteriormente. Y esta sería simplemente el setup del slave. Lo importante de aquí es esta parte. Lo que vamos a hacer es indicarle que el address 50 vaya a ser característico de este slave, y de esta forma el maestro puede comunicarse con el slave. Para el slave counter lo que vamos a hacer entonces va a ser lo mismo, implementar el I2C, y lo único que vamos a hacer es programar interrupciones en el puerto B. ¿Cómo las hacemos? Si lo único que hacemos es habilitar las interrupciones en el setup y después mandar a llamar si la bandera está prendida. Si está prendida, lo que hacemos es activar los antirrebotes y después simplemente contar ascendentemente o contar descendentemente dependiendo de qué botón fue presionado. Y entonces de manera similar a la ADC, en la interrupción del I2C, lo que hacemos es, si el master está pidiendo lectura de datos, lo único que va a hacer este slave va a ser mandar la variable contador. Y para en la configuración, para que el maestro sepa a qué slave hablarle, le indicamos de que esta va a ser la address, el número 60 del slave counter. Y de esta forma el maestro ya se puede comunicar fácilmente con el slave. Con respecto al maestro, lo que tenemos es este código. Aquí lo que vamos a hacer es nuevamente mandar a llamar al I2C, la misma librería, pero tenemos una inicialización diferente. Después, posterior a ello, vamos a llamar la librería de la LCD para que podamos manejar su interfaz de manera fácil. Entonces, lo que hacemos primero es, en el loop principal vamos a crear una interfaz gráfica, que esta se va a ejecutar una sola vez porque no está entrando en el loop principal. Se va a ejecutar una vez y se va a quedar ahí quieta, y por eso es una interfaz gráfica. Después mandamos a llamar
el sensor I2C, lo mandamos a llamar aquí. Al momento de escribirle esta instrucción, le pedimos que nos mande la lectura de lo que sea que nos esté dando. Y ya después, posteriormente, en esta parte de código le mandamos a leer esos datos y lo guardamos en la variable temperatura. Luego tenemos la escritura y lectura de ambos slave. En esta parte escribimos un dato si le queremos mandar algo, y en esta parte simplemente mandamos a leer lo que sea que nos esté mandando. Si nos manda el slave del ADC, lo hacemos en esta parte del código, y si nos manda el slave del contador, sería en esta parte del código. Por eso es lo importante de estas adres. Después tenemos el contador LCD. Lo que hacemos en esta parte simplemente es convertir el valor del contador en un string para que ya podamos mandarlo a la LCD. Y estas son simplemente funciones, condiciones básicamente, para que sean de seguridad al momento de estar incrementando y descendiendo valores, en que no se traslapen las decenas ni las centenas. Después lo mismo para el sensor de temperatura LCD. Tomamos el valor de temperatura y nuevamente lo convertimos a un string para ya poderlo escribir en la LCD. Y estas nuevamente son condiciones de seguridad para el momento de estar incrementando y decrementando valores no se haga un traslape. Luego en el ADC lo único que vamos a hacer es tomar ese valor, el valor del ADC que ya teníamos anteriormente leído, lo guardamos en una variable temporal, y esa variable temporal la vamos a ir dividiendo. ¿Para qué dividirla? Para comprimirla en un valor entre 5 voltios y 0 voltios. Entonces lo que vamos a hacer es dividir esos valores, o sea, ir haciendo restas para obtener el valor deseado. Si llega a 0, entonces terminó la división y simplemente la imprime en la LCD. Si se pasa, o sea, es menor todavía a 0, entonces lo que hacemos es multiplicar el residuo por 10 y seguimos dividiendo, dependiendo de la cantidad de decimales que queramos. Repetimos el proceso y eso sería todo para el master. Y luego finalmente en el 0, para indicar que este es un master, lo que hacemos es mandar a llamar esta simple línea que nos indica que este pick en particular va a ser considerado como el master. Y eso sería todo básicamente para que funcione. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.